El parentesco entre el cenismo y el té es casi proverbial. Ya hemos consignado que la ceremonia del té era un desenvolvimiento ritual del Zen. El nombre de Lao Tse, el fundador del taoísmo, está también ligado íntimamente a la historia del té. Se dice en el manual escolar chino sobre el origen de los usos y costumbres que la ceremonia de ofrecer el té a un huésped data de Qi Huayin, discípulo muy conocido de Lao Tse, quien fue el primero en que la portada del desfiladero de Han presentó al viejo filósofo, una copa del dorado elixir. No nos detendremos a discutir sobre la autenticidad de estos cuentos, sea ella la que fuere. Siempre confirmará la antigüedad del uso que de esta bebida hacían los taoístas. El interés que ofrecen aquí para nosotros el taoísmo y el zenismo reside sobre todo en las ideas que atañen a la vida y al arte, y que fueron incorporadas a lo que nosotros llamamos el taoísmo. Es de lamentar el que a pesar de ciertas tentativas muy estimables, no exista todavía ninguna exposición completa de las doctrinas tativas, y que no exista ninguna exposición completa del taoísmo y del zenismo en ninguna lengua extranjera. Una traducción es siempre una traición, y como subraya el autor Ming, no puede ser por buena que sea sino el reverso de un brocado. Allí están, ciertamente, todos los hilos, pero no está la sutilidad de los colores y del dibujo. ¿Y cuál es la gran doctrina que puede ser explicada con facilidad? Los sabios antiguos jamás daban a sus enseñanzas una forma sistemática. Hablaban por paradojas, porque temían entregar a la circulación medias verdades. Comenzaban por hablar como locos y concluían haciéndolos sabios a sus oyentes. El mismo Lao Tse, con su delicado humor, dice: cuando las gentes de inteligencia inferior oyen hablar de Tao, ríen a carcajadas, y sin embargo, no habría Tao si ellos no rieran. Literalmente Tao significa el sendero, pero con frecuencia lo han traducido por el camino. Lo absoluto, la ley, la naturaleza, la razón suprema, la moda, términos en otros aspectos, distan mucho de ser equívocos o ambiguos. Los taoístas acostumbran a darles arbitrariamente un significado acorde con su deseo o con su propósito. Lao Tse mismo dice, por ejemplo: existe una cosa que lo contiene todo, y que nació antes de que naciera el cielo y la tierra. Cuán silenciosa, qué solitaria. Se mantiene sola y jamás cambia. Vuelve sin peligro a sí misma y es la madre del universo. Como yo ignoro su nombre, la llamo sendero. A regañadientes la llamo infinito. El infinito es lo fugitivo es el desvanecimiento y el desvanecimiento es el retorno. El Tao está en el pasaje más bien que en el sendero. Este es el principio de transmutación cósmica, del eterno crecimiento que vuelve siempre a sí mismo para producir nuevas formas. Se enrosca sobre sí mismo como dragón, que es el símbolo favorito de los taoístas. Se pliega y se repliega como hacen las nubes. Se puede entender por Tao la gran transición. Subjetivamente, esta es la manera de ser del universo. Su absoluto es lo relativo. Conviene recordar primeramente que el taoísmo, de igual manera que su sucesor legítimo el zenismo, representa el esfuerzo individualista del espíritu chino meridional en oposición con el comunismo de la China septentrional, que tiene su expresión en el confucianismo. El imperio del medio es tan vasto como el de Europa, y sus diferencias de idiosincrasia están bien definidas por dos grandes sistemas fluviales que lo atraviesan. El Yangtze-kiang y el Huanghe se pueden comparar al Mediterráneo y al Báltico. Hoy mismo, a despecho de los siglos de la unificación, los celestes del sur difieren tanto en pensamientos y en creencias de sus hermanos del norte como la raza latina difiere de la germánica. En los tiempos antiguos, cuando las comunicaciones eran mucho más difíciles que hoy, y sobre todo durante el periodo feudal, esta divergencia de pensamiento se advertía mucho más pronunciada. El arte y la poesía de los unos respiran una atmósfera completamente distinta de la que respiran los otros. En Lao Tse y sus discípulos, Kutsugen, el precursor de los poetas naturalistas de Yangtze-kiang, se manifiesta un idealismo de hecho incompartible con las nociones morales de netamente prosaicas de los escritores contemporáneos del norte. Lao Tse vivió 5 siglos antes de la era cristiana. En realidad, el germen de la especulación taoísta aparece mucho antes de Lao Tse, llamado Lao Tse, el de orejas largas. En los viejos anales de los chinos
Singularmente en el libro de los cambios se expone su pensamiento, pero el gran respeto que entonces se otorgaba a las leyes y a los usos de aquella época clásica de la civilización china, que llega a su apogeo en el establecimiento de la dinastía Zhou en el siglo XVI antes de Jesucristo, fue durante mucho tiempo un gran obstáculo para el progreso del individualismo, de suerte que sólo después de la disgregación de la dinastía Zhou y de la formación de innumerables reinos independientes es cuando el taoísmo puede infundir su avidez de libre pensamiento. Lao Tse y Soshi, que fueron los más aventajados representantes de la escuela nueva, eran los dos del sur. Por otra parte, Confucio y sus numerosos discípulos trataban de conservar las convenciones ancestrales, y sin embargo, no se puede conocer bien el taoísmo sin tener algún conocimiento del confucianismo, y recíprocamente. Ya hemos dicho que lo absoluto taoísta era lo relativo. En ética, los taoístas negaban las leyes y los códigos morales de la sociedad, porque para ellos el bien y el mal no eran más que términos relativos. Una definición es siempre una limitación, fijo e inmutable. No son sino palabras que significan detenimiento del desarrollo. Kutsugen decía, los sabios mueven el mundo. Nuestros modelos de moralidad nacieron de las necesidades pretéritas de la sociedad, pero ¿será la sociedad siempre la misma? El respeto a las tradiciones comunes lleva consigo el sacrificio constante del individuo al Estado. La educación para entretener la ilusión en su máxima forma alienta una especie de ignorancia. Jamás se enseña al pueblo a ser realmente virtuoso, sino a conducirse convenientemente. Somos malos porque somos terriblemente conscientes. Jamás perdonamos al prójimo, porque sabemos que nosotros también somos capaces de faltar. Entretendremos nuestra conciencia porque nos da miedo decirnos la verdad a nosotros mismos. ¿Cómo se puede tratar seriamente al mundo cuando en sí el mundo es tan ridículo? El espíritu del tráfico está en todas partes, el honor y la castidad. Ved al mercader complaciente que pregona el bien y lo verdadero. Hasta se puede comprar una religión que no es sino en realidad la moral común santificada con las flores y con la música. Despojada la iglesia de sus accesorios, ¿qué le quedará? Mientras tanto las esperanzas prosperan maravillosamente, porque cuestan absurdamente baratas. A favor de ellas una oración se cambia por un ticket para entrar al cielo, un diploma, por un derecho honorario de la ciudadanía. Ocultaos pronto en un bosque, pues si el mundo llega a conocer vuestra verdadera utilidad, el comisario prior os adjudicará enseguida a quien os más ofreciera. ¿Por qué los hombres y las mujeres se desviven por hacerse notar? ¿No es este un instinto que les queda de sus días de esclavitud? La virilidad de una idea no consiste tanto en su poder para abrirse paso en el pensamiento contemporáneo, como en su capacidad para dominar sus pensamientos futuros. La potencia activa del taoísmo se manifiesta durante la dinastía Qin, que representa la época de la unificación china, de la que data el nombre de China. Qué interesante sería si tuviéramos tiempo, el hacer la luz sobre la influencia que entonces ejerció sobre los pensadores, los matemáticos, los escritores, legistas y militares, los místicos, los alquimistas y los poetas naturalistas de Yang Zeqian, y trazar el retrato de estos especuladores de la realidad, que se preguntaban si un caballo blanco existía realmente porque era blanco o porque era sólido, y de los convencionalistas de las 6 dinastías, que como los filósofos zen, invertían su tiempo en discutir sobre lo puro y lo abstracto. No dejemos, ante todo, de rendir homenaje al taoísmo, por la influencia que ha tenido en la formación del carácter de los celestes, al que ha comunicado cierta capacidad de retención y de refinamiento, cálido como el jade. Los ejemplos son numerosos en la historia de la China y demuestran cómo los adeptos del taoísmo, príncipes y ermitas, por ejemplo, practicaban los preceptos de sus creencias, y de ellos sacaban resultados diversamente interesantes. El relato, rico en anécdotas, alegorías, aforismos, no estaría desprovisto de cierta dosis de instrucción y de entretenimiento. Entraríamos en conversación con aquel delicioso emperador que jamás murió, por la sencilla razón de que jamás ha vivido. Montaríamos a caballo en el viento con Lietze, y encontraríamos todo dispuesto en reposo, dado que nosotros mismos seríamos el viento. Nos detendríamos en medio del aire con el vejete de Juanjo,
que vivía en el cielo y la tierra a causa de que no era súbdito del uno ni del otro. En la apología grotesca por sí misma que la China actual ofrece al taoísmo, encontraríamos una verdadera mina de rasgos cósmicos, que ninguna religión tiene términos equivalentes. En el dominio de la estética es donde ha sido más fuerte la acción del taoísmo sobre la vida asiática. Los historiadores chinos siempre han considerado al taoísmo como el arte de estar en el mundo, porque ha perfilado el presente, esto es, a nosotros mismos. En nosotros es en donde Dios encuentra la naturaleza, y en donde el ayer es distinto al mañana. El presente es el infinitivo en movimiento. La esfera legítima es lo relativo. La relatividad busca adaptación. La adaptación es el arte. El arte de la vida consiste en una readaptación constante al medio. El taoísmo acepta el mundo tal y como es, y al contrario de lo que hacen los confucianistas y los budistas, se esfuerza por encontrar la belleza en nuestro mundo de desgracia y de confusión. La alegoría Song de las tres degustaciones del vinagre explica admirablemente la tendencia de las tres doctrinas. Kakyamunji, Confucio y Lao Tse se encontraban reunidos ante un jarro de vinagre, emblema de la vida, y cada uno metía en él su dedo para probarlo. Confucio lo encontraba agrio, Buda amargo y Lao Tse dulce. Los taoístas pretendían que la comedia de la vida podía resultar mucho más interesante si cada uno guardara el sentido de la unidad. Según ellos, en conservar su proposición a las cosas y hacer sitio a las demás sin perder las propias, está el secreto del éxito en el drama de la vida. Para desempeñar bien nuestro papel es necesario que conozcamos toda la obra. La concepción de la totalidad jamás debe perderse ni confundirse con la de la individualidad. Lao Tse lo demuestra con su metáfora favorita del vacío. Solo en el vacío pretendía que reside lo que es verdaderamente esencia. Se encontrará, por ejemplo, la realidad de una habitación en espacio libre cerrado por el techo y los muros, y de ningún modo en el techo y los muros. La utilidad de un cántaro para el agua reside en el vacío en el que se puede colocar el agua, y no en la forma del cántaro, ni en la materia en la que está hecho. El vacío es todopoderoso, puesto que puede contenerlo todo. En el vacío solamente es posible el movimiento. El que pueda hacer de sí mismo un vacío en el que los demás puedan penetrar libremente, llegará a ser dueño de todas sus situaciones. El todo podrá siempre dominar la parte. Estas ideas taoístas han tenido gran influencia sobre las teorías de la acción, incluso en el terreno del esgrima y de la lucha. El jiu-jitsu, el arte japonés de la defensa personal, debe su nombre a un pasaje de Tao Te Ching. El jiu-jitsu se trata de atraer y absorber la fuerza del adversario por medio de la no resistencia, esto es, del vacío, conservando siempre la propia fuerza para la lucha final. Aplicado al arte, este principio esencial se demuestra por el valor de la sugestión. Al no decirlo todo, el artista deja al espectador ocasión para completar su idea, y de este modo, una obra maestra retiene irresistiblemente nuestra atención hasta que momentáneamente nos creemos formar parte de ella. Allí, un vacío que nosotros podemos penetrar y que nosotros podemos llenar cumplidamente nuestra noción artística. Quien hubiera hecho de sí mismo un maestro del arte de la vida era para los taoístas un hombre verdadero. Desde el instante de su nacimiento, entrar al reino de los sueños para no despertar a la realidad hasta el momento de su muerte, atenúa su propio resplandor para poder sumergirse en la oscuridad de los demás. Vacila como aquel que vadea el río en invierno, indeciso como el que tiene miedo a sus vecinos, respetuoso como a un invitado, tembloroso como el hielo que se derrite, sencillo como un pedazo de madera no esculpido aún, vacío como un valle, informe como el agua movida. Las tres perlas de la vida son para él la piedad, la economía y la modestia. Si volvemos al zenismo a primera vista encontraremos que refuerza las teorías del taoísmo. Zen es una palabra derivada del vocablo sánscrito dhyana, que significa meditación. El zenismo pretende que por la meditación sagrada se puede llegar a la realización suprema del yo. La meditación es una de las victorias que conducen al estado de Buda, y los zenistas afirman que Kawamunji insistía particularmente sobre este método en sus últimas predicaciones.
y en que habían transmitido las reglas a su discípulo Kashyapa. Según su tradición, Kashyapa, el primer patriarca Zen, había confiado el secreto a Ananda, quien a su vez lo había transmitido sucesivamente en los patriarcas hasta el 20º, Bodhidharma. Bodhidharma llegó a la China del norte durante la primera mitad del siglo VI y fue el primer patriarca Zen de la China. Flota una gran incertidumbre sobre la historia de estos patriarcas y sus doctrinas. Filosóficamente, el zenismo primitivo parecía tener afinidades de una parte con el negativismo indio de Nagurjana y de otra con una filosofía Gnan que formuló Sancharaya. Se han atribuido las primeras predicaciones Zen al sexto patriarca chino, Yeno, del 577 al 713, fundador del Zen meridional, llamado así a su causa del predominio en la China del Sur. Fue seguido inmediatamente por el Gran Baso, muerto en el 778. Hizo del Zen una influencia viva en la vida china. Hyakujo, de 719 al 814, discípulo de Baso, fundó el primer monasterio Zen y allí se estableció la regla y el ritual. En las discusiones de la escuela Zen, después de Baso, se manifiesta el espíritu de Yang Zekiang, con sus maneras naturistas de pensar, tan diferentes del precedente idealismo. Tal vez porque el orgullo de secta pretendió lo contrario, no se pudo impedir el que fuera influido por la similitud del Zen meridional y por las doctrinas de Lao Tse y por los conversacionalistas taoístas. El Tao Te Ching contiene alusiones a la importancia de la concentración en sí mismo y a la necesidad de regular convenientemente la respiración, puntos esenciales en la práctica de la meditación Zen. Para lo demás, los mejores comentarios que existen sobre el libro de Lao Tse han sido escritos por los sabios Zen. El zenismo, como el taoísmo, es el culto de lo relativo. Un maestro definió el zenismo como el arte de percibir la estrella polar en el cielo meridional. La verdad no puede obtenerse sino por la comprensión de los contrarios. Como el taoísmo, el zenismo es también un caluroso defensor del individualismo. Nada contiene más realidad sino la que concierne a las operaciones de nuestro propio espíritu. Yeno, el sexto patriarca, vio un día a dos monjes que miraban flotar la bandera de un pagoda y dijo: «El viento es lo que la mueve», y el otro rectificó: «Es la propia bandera la que se mueve». Y Yeno les explicó que el movimiento real no venía ni del viento ni de la bandera, sino de algo que estaba en el espíritu de ellos. Hyakujo se paseaba en un bosque con uno de sus discípulos, cuando una liebre huyó al sentir que se acercaba. «¿Por qué esa liebre huye de nosotros?», preguntó Hyakujo. «Porque tiene miedo de nosotros», le contestaron. «No», dijo el maestro, «es porque nosotros tenemos instintos asesinos». Estas palabras recuerdan las del taoísta Soshi. Paseaba un día por la orilla de un río con un amigo. «¿Cómo se recrean los peces en el agua?», exclamó, y su amigo le dijo: «Vos no sois pez. ¿Cómo entonces sabéis que los peces se recrean en el agua?». El Zen se ha opuesto con frecuencia al budismo ortodoxo, como el taoísmo al confucianismo. Para penetrar la enseñanza trascendental del Zen, las palabras no hacen más que enturbiar el pensamiento. La más entera de las escrituras budistas no son sino comentarios sobre la especulación personal. Los adeptos del Zen tenían la vista fija en la comunicación directa con la naturaleza íntima de las cosas y no consideraban los accesorios exteriores, sino como obstáculos para una percepción clara de la verdad. El amor a lo abstracto es lo que impulsaba al Zen a preferir los bocetos en blancos y negros de las pinturas, cuidadosamente terminadas de la escuela budista clásica. Por haber tratado de reconocer a Buda en sí mismos más que en las imágenes y en los símbolos, ciertos adeptos del Zen llegaron a ser iconoclastas. El propio Tankabosho, el día de invierno, rompe una estatua de madera de Buda para procurarse fuego. «¡Qué sacrilegio!», grita un espectador lleno de espanto. «Yo extraeré de sus cenizas la shali que contiene», contestó tranquilamente Zen. «Pero esa estatua seguramente no habéis de encontrar la shali». «Pues entonces», replicó Tanka, «es que la estatua no es Buda, y en ese caso no cometo sacrilegio».
y se volvió hacia el fuego llameante para calentarse bien. El Zen aportó por último al pensamiento oriental la noción de que la importancia de lo temporal es lo mismo que la de lo espiritual, y en las relaciones superiores de las cosas no hay diferencia entre las pequeñas y las grandes. Un átomo está dotado de posibilidades igual a las del universo. El que busca la perfección puede encontrar en su vida el reflejo de la luz interior. Nada más significativo desde este punto de vista que la regla del monasterio Zen. A cada miembro, excepción hecha del abad, estaba asignada una tarea especial en el entrenamiento del monasterio. Y cosa extraña, a los novicios incumbían las funciones más ligeras y se reservaban las más fatigosas y las más humildes para los monjes más respetables y avanzados en el camino de la perfección. Estas obligaciones formaban parte de la disciplina Zen y era indispensable el que la acción más insignificante fuera realizada con una perfección absoluta. Qué graves discusiones debieron de suscitarse al regar el jardín, al fregar las ollas o al servir el té.